En este video eh, les hablaré sobre los autotransformadores, qué son, sus ventajas y desventajas, como también sus aplicaciones. Y para terminar, la simulación en caso de elevador y reductor. ¿Qué es un autotransformador? Este es un dispositivo que cambia la potencia eléctrica alterna con un nivel de voltaje a potencia eléctrica alterna con otro nivel, ya sea menor o mayor, mediante el voltaje, la acción de un campo magnético. Este consta de dos o más bobinas de alambre conductor enrolladas alrededor de un núcleo ferromagnético común. Eh, tienen transformadores, tienen devanados y estos se conectan uno a la fuente de potencia, y este se llama devanado primario o devanado de entrada, y también tienen un devanado secundario, y también es llamado como devanado de salida. En este caso, bueno, si llega a existir un tercer devanado en el transformador, a este se le llama devanado terciario. Estos tienen diferentes aplicaciones y usos ante la sociedad. Uno, como por ejemplo, estos se utilizan a menudo en sistemas eléctricos de potencia para interconectar circuitos que funcionan a tensiones diferentes, pero en diferentes relaciones, como por ejemplo 2 a 1. Este es de 400 kilovolts sobre 230 kilovolts, o 138 kilovolts sobre 66 kilovolts. Y como podemos ver, esta es una imagen de un autotransformador. Estos a menudo son utilizados en sistemas de distribución rural, donde las distancias son largas. Se puede utilizar autotransformadores especiales con relaciones alrededor, como por ejemplo de uno a uno. Estos aprovechan la multiplicidad de tomas para variar la tensión de alimentación, así como compensar las apreciables caídas de tensión en los extremos de la línea. Esta es una imagen de un autotransformador de distribución. Estos son otros tipos de autotransformadores de arranque suave para diferentes motores. Estos se utilizan también como método de arranque suave para motores de inducción tipo jaula de ardilla, los cuales se caracterizan por demandar una alta corriente durante el arranque, como por ejemplo en los motores de bombas de agua. Otro tipo de motores son muy utilizados estos autotransformadores. Existen diferentes sistemas ferroviarios de alta velocidad. Existen métodos de alimentación duales, tales como conocidos como 2 por 25 kilovolts. En este, los transformadores de las subestaciones alimentan a 25 kilovolts, a la catenaria a menos 25 kilovolts, al alimentar negativo, y con la toma intermedia o neutro puesta al carril. Estos autotransformadores son exclusivos para sistemas ferroviarios. Eh, Como podemos ver, este es un diagrama eléctrico del autotransformador elevador. Eh, Estos están estructurados de esta manera. Como podemos ver, el esquema A, en estos se ven las bobinas del transformador de manera convencional, como tanto en el B, este se observa el primer devanado conectado de manera aditiva al segundo devanado. Eh, Ahora, la relación entre el voltaje en el primer devanado y el voltaje del segundo devanado está dada por la relación de vueltas del transformador. Sin embargo, el voltaje de salida del transformador es la suma del voltaje en ambos devanados. En este caso, el primer devanado se llama devanado común, debido a que su voltaje aparece en ambos lados del transformador.
El devanado más pequeño se llama devanado en serie, debido a que está conectado en serie con el devanado común. Este es otro, el otro de los diagramas, en este caso reductor. Eh, en este caso, el voltaje de entrada es la suma de los voltajes en el devanado en serie y en el devanado común, mientras que el voltaje de salida es solo el voltaje del devanado común. Este es nuestro esquema de nuestra conexión. Estos dos esquemas los simularemos en el software Multisim y eh, nos en el resultado, la simulación, lo vamos a comprobar con las fórmulas de reductor y elevador y nos dará el mismo resultado. Estas son las ecuaciones que vamos a utilizar para sacar el voltaje, ya sea reductor o elevador. Estas son nuestras fórmulas, aquí las tenemos despejadas, listas para hacer los cálculos. Existen diferentes ventajas y desventajas de los autotransformadores, como tanto elevador y reductor. Eh, Estas son las ventajas de estos. Eh, Solo un porcentaje de la energía se transmite por inducción. El autotransformador, por sus características, se vive a ser menor tamaño, por lo que ocuparía menor espacio. Existen menor flujo del campo y menor tamaño del núcleo de hierro. Se obtienen autotransformadores más livianos. El autotransformador lleva un solo bobinado, menores caídas de tensión, es más fácil de construir y requiere menos cobre. En consecuencia, es más económico. Parte de la energía del autotransformar se transmite eléctricamente y las pérdidas eléctricas siempre son menores que las pérdidas magnéticas. El autotransformador tiene mayor rendimiento. Estos autotransformadores generan más potencia que un transformador normal de especificaciones similares. Como también tenemos sus desventajas y que son, como por ejemplo, eh, la conducción galvánica entre el primario y el secundario, y es peligroso al corte de la espira, lo que producirá que el secundario puede someterla a la tensión del primario. La principal desventaja de estos autotransformadores es que, a la diferencia de los autotransformadores ordinarios, hay una conexión física directa entre el circuito primario y el secundario, por lo que se pierde el aislamiento eléctrico en ambos lados. Baja regulación de tensión debido a su baja impedancia equivalente. Debido a la construcción eléctrica del dispositivo, de impedancia de entrada de autotransformadores es menor de un transformador común. Esto no es ningún problema durante el funcionamiento normal de la máquina, pero si por alguna razón se produce un cortocircuito a la salida, su salida del transformador no está aislado con la entrada, este vuelve inseguro para la persona que lo opera. Estos no tienen aislamientos en los primarios y secundarios. Y bueno, ahora haremos una simulación en el software Multisim eh, con un ejemplo de autotransformador, elevador y reductor. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos y estos son, pero pues los haremos desde cero. Haremos un como podemos ver, ya tenemos la hoja.
haremos el autotransformador autotransformador elevador autotransformador elevador. Para eso lo que vamos a utilizar una fuente, la ponemos, una tierra que es GND, también el autotransformador. En este caso lo buscamos y aquí lo tenemos. Esto sería todos los componentes, pero también falta un multímetro. En este caso nuestro multímetro. En este caso haremos las conexiones de nuestro esquema. En este caso ocuparemos el esquema del elevador. En este caso este es nuestro esquema que estamos conectando. Podemos ver dónde va a conectar la fuente, dónde va el multímetro. Conectamos el multímetro. Creo que tenemos nuestra parte negativa de, nuestro devanado secundario va a la parte positiva de la fuente y nuestra parte negativa del multímetro va conectada a nuestra fuente. Como podemos ver, este es nuestro esquema que estamos conectando. Le damos play y nos arroja, y es corriente alterna, nos arroja un resultado de 131. Esto quiere decir que si nuestro voltaje de salida de entrada son 120 volts a una relación de 10:1, nuestro voltaje de salida nos da 131 volts. Y ahora haremos las respectivas ecuaciones, nuestras fórmulas a utilizar, que son estas. Nuestras ecuaciones son estas que utilizaremos. En este caso utilizaremos la fórmula de BH. Haremos nuestros respectivos cálculos con esta fórmula. BH es igual a NSE
más NC entre NC, esto es igual a VB esto es igual a BH es igual a, en este caso, NSI son los 12 volts 12 volt que es nuestra relación, más 120 es sobre 120 por 120, que esto nos da como resultado 132. Porque ya comprobamos estos resultados varias veces, que 132 entre 120 nos da un resultado de 1.1 por 120. Esto es igual a 132 y esto queda otra vez comprobado que nuestra simulación y nuestra relación que tenemos es de manera correcta. Como podemos ver, nos da en nuestra simulación 131.999 volts, y en nuestros cálculos con las ecuaciones nos da como resultado 132 volts. Sí, hay una diferencia, hay una variación, pero es muy mínima. Es BH, esto es igual a nuestro resultado, que son 132 volts. Bueno, esto sí, así quedaría nuestra simulación del autotransformador elevador. Ahora haremos la simulación del, del autotransformador, pero ya no sería elevador, es reductor. Y como podemos ver, esta es nuestra imagen, esta es nuestra conexión que haremos ahora. Es muy diferente a la del elevador. Bueno, casi igual, solamente se invierte. Es muy poca la diferencia, por lo regular se podría decir que solo se invierte. En este caso, nuestro multímetro lo cambiaríamos, nuestra fuente por igual, nuestra fuente la cambiamos, nuestro multímetro lo pasamos al lado de para acá. Pero ahora respectivamente haremos nuestras ecuaciones, pues sería nuestra fórmula para sacar el voltaje reductor, utilizaremos BL. BL es igual a NC sobre NSE más NC
NSE más NC, NC esto por 120 volts. Esto es igual a VL es igual a 120 más sobre 12 más 120 por 120 volts. Y esto nos da como resultado, haremos la comprobación en la cálculo. ...120 entre 132... perdón, aquí me equivoqué... 132, esto es igual a 0.9 por 120, esto es igual a 109. Y ahora haremos la simulación. Ya aplicando nuestra fórmula nos dio así como resultado 109. Ahora haremos nuestra simulación, que casi es muy parecida a la es muy parecida a la simulación anterior, donde nuestro objetivo era nuestro transformador era elevador. Aquí le cambiamos el nombre, autotransformador reductor. Y nuestra conexión la empezaremos a ensamblar de esta manera. Conectamos nuestra tierra. Nuestra parte positiva, conectamos a la parte positiva de nuestro primer transformador primario, el levantado primario. Nuestra fuente la conectamos a nuestra parte positiva. Nos hace falta conectar nuestra parte de nuestro levantado secundario negativo. Conectamos a la parte negativa del multímetro, hacemos nuestra simulación y nos da 109.09 volts. Esto quiere decir que nuestra simulación en base a nuestro esquema es de manera correcta. Como podemos observar, en nuestra conexión es de manera reductor. Tenemos nuestras salidas, nuestra entrada. En nuestra entrada pues, la tenemos de esta manera, y esto podemos comprobar que nuestras simulaciones son totalmente sencillas y son de manera correcta. Para terminar, concluimos que esta investigación hemos mencionado puntos requeridos, en que encontramos una gran gama de ventajas del autotransformador y como también desventajas. Explicamos el funcionamiento y cómo opera el autotransformador. En sí decidimos que el autotransformador
se caracteriza de los demás para tener un solo bobinado. Por otra parte, también podemos decir que estos ofrecen aplicaciones como en los sistemas de ferroviarios, eh, en los arrancadores de motores de jaula de ardilla y en el sistema de distribución rural. Eh, Podemos decir también que estos autotransformadores son de mucha ayuda, ya que a veces no necesitamos ya sea mayor o menor voltaje, y estos nos ayudan a acoplar de una manera que nosotros queramos a a lo que necesitamos. Eh, a veces, como por ejemplo, eh, tenemos, no sé, eh, por ejemplo, un refrigerador. Nuestro refrigerador eh, sirve con un voltaje de 120 volts, y nuestra luz que nos llega es de 115 volts. Entonces podemos utilizar un autotransformador elevador. Este, con ayuda de un transformador elevador, nos ayudaría a tener ya el voltaje requerido para que nuestro refrigerador funcione adecuadamente. O de igual manera, en otros casos, si tenemos un voltaje demasiado o un voltaje mayor, podemos ocupar un transformador eh, de forma reductor, y así eh, poder eh, que funcione nuestro aparato de una forma correcta y eficiente. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Nos vemos.